Comencemos la clase de hoy. Bueno, hasta el día de ayer hemos visto todo lo que significa la lógica formal, la lógica simbólica, la lógica de proposiciones, inferencia lógica, demostraciones, y bueno, todo lo que engloba, ¿no? Todo ese tema de la lógica. La lógica es un tema bastante amplio, entonces todavía continúa, tenemos un material que avanzar. Hoy día nos vamos a adentrar en lo que significa la lógica de predicados, ¿ya? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto de los métodos y leyes y demás técnicas dentro de la lógica de proposiciones es insuficiente para resolver algunos otros tipos de problemas. Así, por ejemplo, podemos, si tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, tenemos la siguiente proposición. 1. Todos los bolivianos son sudamericanos. Todos los bolivianos son sudamericanos. Y la segunda proposición nos dice, todos los potosinos son bolivianos. Bueno, podemos llegar a la conclusión. Todos los potosinos son sudamericanos. Tiene sentido, ¿no es cierto? Si lo vemos semánticamente, todos los bolivianos son sudamericanos. Eso es algo que se puede comprobar, que es verdad. Todos los potosinos son bolivianos. Entonces, por ende, si aplicáramos alguna regla lógica, llegaríamos a que luego todos los potosinos son sudamericanos. Pero cuando nosotros representamos simbólicamente, tendríamos, bueno, si nuestro primer sería todos los bolivianos son sudamericanos. En el 2 tendríamos 1, ¿cierto? Todos los potosinos son bolivianos. ¿Alguien le abre, por favor? Nuestra conclusión, vamos a tener una conclusión R. ¿Ya? Bueno, muchachos. Bueno, entonces, todos los bolivianos son sudamericanos. Y Q, todos los potosinos son bolivianos. Y llegamos a una conclusión de que todos los potosinos son sudamericanos, ¿no? Son tres, me los hizo, por favor. Son tres diferentes proposiciones. Estas proposiciones podrían llegar en algún momento a una falsedad. ¿Cuándo llegaría a una falsedad? Porque esto es de la forma P y Q, entonces R, ¿no es cierto? Es una implicación. ¿Cuándo una implicación llega a ser falsa? Cuando tenemos en este lado verdad, entonces falso. Y podría darse en algún caso, ¿no es cierto? Entonces, la lógica proposicional no es suficiente, ¿ya? Para casos como estos, donde vamos a empezar a utilizar cuantificadores, como ese cuantificador que dice todos, todos, todos. Y más adelante vamos a ver el cuantificador existencial.
que va a significar alguna o algún individuo o, o cualquier otro dato que nos dé a entender que no es todo el grupo. Bueno, entonces vamos a hacer análisis de las proposiciones simples. Por ejemplo, si tenemos Marte es un planeta. Esta es una proposición simple, ¿no? Aquí tengo lo que significa mi oración en forma declarativa. Entonces yo estoy diciendo Marte es un planeta. Lo que estoy haciendo es que estoy sacando una cualidad, estoy tratando de mostrar una cualidad de este sujeto, ¿no es cierto? De este individuo, que es Marte, que para nosotros de ahora en adelante se va a llevar argumento. Entonces, es un planeta, va a ser un predicado. ¿Alguien le puede ver, por favor? Es un planeta. Es un predicado. O sea, ¿qué es un predicado? Un predicado en este caso, para este ejemplo, es una propiedad. Es una propiedad o es una cualidad. O sea, son sinónimos en realidad, ¿no? Para este caso. Propiedad, cualidad. Eso es un predicado. Entonces, esto es como en matemáticas, es como una función. Le está dando alguna funcionalidad al individuo. Aquí tenemos un individuo específico, ¿no? Marte, con nombre propio. Y aquí tenemos cuál es su función, digamos, o cómo es que existe, ¿no? Mediante el predicado es un planeta. Bueno, entonces en este caso el predicado le da una cualidad. A ver, veamos otro ejemplo. Ya. Júpiter es más grande que Marte. Esta es otra proposición simple, ¿no? Tengo Júpiter, que va a ser mi argumento, pero también tengo a Marte. Marte que va a ser otro argumento. Digamos que este es el argumento 2, argumento 1 y argumento 2. Y es más grande que, igual, de cierto modo está denotando una cualidad, ¿no es cierto? Una propiedad. Pero en este caso es una propiedad con la cual estoy relacionando mis dos argumentos. En este caso es una propiedad que compara, ¿no es cierto? Dice Júpiter es más grande que Marte. Entonces todo esto es mi predicado. Todo esto es mi predicado. Y ese predicado, para este ejemplo, lo que está haciendo, está relaciona dos argumentos, que son dos argumentos específicos, ¿no? Con nombre propio, Júpiter y Marte. ¿Ya?
Entonces, en el primer caso teníamos una proposición donde el predicado es solamente una propiedad o una cualidad del individuo, ¿cierto? Que es nuestro argumento. En este otro ejemplo, tenemos más argumentos y el predicado en realidad lo que hace es relacionar esos dos argumentos. ¿Ya? Bueno, entonces en la lógica de predicados tenemos que tener en cuenta ello. Antes, solo cuando hacíamos nuestras proposiciones, no nos importaba, ¿no? El predicado, el argumento, nada. Solo nos importaba que sea una oración declarativa para que nosotros le asignemos alguna letra. Ya en este caso, sí nos interesa cuál es el predicado, cuáles son los argumentos, porque en base a eso vamos a armar nuestra lógica simbólica, que tiene una notación un tanto diferente a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, las primeras diapositivas que tenemos, que he dejado en la plataforma, nos van dando, ¿no? A entender todo ese tema, qué es un predicado, qué son los argumentos. Ya. Entonces, esto para nosotros, para la lógica de predicados, va a tener eh, siguiente, la siguiente simbología. Por ejemplo, para el primero, Marte es un planeta. Nuestro, nuestro predicado, en este caso planeta, esa cualidad, se va a transformar en una función, como las funciones matemáticas, ¿ya? Básicamente podemos decir planeta. Una función tiene que estar en base a algún argumento, ¿no es cierto? ¿Planeta qué? ¿Qué argumento voy a poner a mi función planeta? El argumento Marte. Marte. Ya, entonces, como en matemáticas igual se representa, ¿cierto? Función de X, donde X es mi argumento y en base a algunas operaciones, la opción, la función me da un resultado, ¿no? Entonces, lo mismo. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo mi predicado en una función que dando un argumento me va a devolver o verdadero o falso, ¿no? Dependiendo de lo que se haga dentro de esa función. En este caso, por ejemplo, preguntaría este planeta, Marte es un planeta. Marte es un planeta, entonces me devolvería verdadero, ¿no? Si pondría otro argumento, como por ejemplo, Luna. Luna es un planeta, entonces me va a devolver falso, ¿no? Porque Luna es un satélite, no es un planeta. Tendría esa funcionalidad, ¿ya? Pero lo que se suele hacer es abreviarlo más todavía. Abreviarlo más. Entonces, para no estar escribiendo todo el nombre planeta y aquí adentro Marte, lo que se hace es tomar la primera letra. Entonces, planeta va a ser P mayúscula, ¿ya? Y Marte va a ser M minúscula. Entonces, de esta forma, esto que antes nosotros en la lógica proposicional lo volvíamos una letra P, por ejemplo, todito, ¿no es cierto? El conjunto. Ahora, en la lógica de predicados, necesitamos descomponer en su predicado y los argumentos que puede tener este predicado, ¿ya? En este otro caso, aquí tenemos dos argumentos. Entonces, es como en una función matemática con dos variables, f de x, y. ¿No? Y bueno, internamente tiene operaciones. Entonces, es lo mismo. Aquí tenemos que convertir. Nuestro predicado va a ser la función. Entonces, en este caso, mi predicado será grande, ¿no? Grande. Entonces, ¿qué bajito voy a hacer ya? O sea, grande.
Y este predicado toma dos argumentos, Júpiter y Marte. Entonces, mis dos argumentos, Júpiter coma Marte. Entonces, internamente ese predicado pregunta, ¿no? ¿Júpiter es más grande que Marte? Entonces, tendría que devolverme verdad. Si pusiera otro argumento como ¿quién es más pequeño que Marte? Mercurio, probablemente. ¿Mercurio es más grande que Marte? No, no sabemos de la ciencia. Bueno, y de manera más abreviada, entonces sería G, la función G, función proposicional, de Júpiter J minúscula y Marte M minúscula. ¿Ya? Entonces, lo que antes aquí igual podríamos haber representado solo con una letra, con Q, por ejemplo, en la lógica proposicional, ahora estamos descomponiendo, ¿no? En una forma más compleja. Ahora, inclusive en alguna bibliografía está más simplificado, no es tan entre paréntesis, directo está PM, por ejemplo, donde ya se sobreentiende que la letra mayúscula significa el predicado y la letra minúscula el argumento. Aquí abajo sería G, J, M. Se sobreentiende que la G es el predicado y JM son los argumentos. ¿Ya? Ya. Estos ejemplos que hemos puesto ahora nos dan argumentos específicos, ¿no? Nos dan nombres propios. Por ejemplo, el argumento 1 acá dice Júpiter, el argumento 2 nos dice Marte. Esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Esto me está diciendo Júpiter y nosotros conocemos todos Júpiter, ¿no es cierto? Que es un nombre específico. Marte es otro nombre específico. Pero también se puede representar la proposición mediante palabras que no sean específicas. Ya, como por ejemplo ellos, él y ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Que no denotan a alguien específico, sino que hablan de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si en este momento yo veo allá al cielo y digo, esa estrella es un planeta. En realidad, cuando uno ve al cielo, todos son estrellas, ¿no? Todos supuestamente brillan. Ya entrando a la definición específica, estrellas son los que brillan con su luz propia. Pero bueno, digamos, yo digo, esa lucecita o esa estrella es un planeta. No estoy específicamente diciendo, ¿cierto? Allá está Júpiter y eso es un planeta. O diciendo allá está Marte y eso es un planeta. Si no estoy utilizando un término
generalizado. Lo mismo que se hace en matemáticas cuando nosotros decimos, digamos, la función de x va a cumplir para cualquier valor de x. X es desconocido, ¿no es cierto? Es un valor cualquiera que puede ser tomado en los números naturales o en los números reales, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces, en este caso es igual. Aquí ya no estoy especificando mi argumento de manera detallada. Entonces, mi argumento es estrella. Este sería mi argumento. También se va a volver en una variable. Y ahí que la podemos denotar igual como las variables matemáticas, por x, y, z y bla, bla, ¿no? Y bueno, es un planeta, es nuevamente mi predicado. Mi predicado planeta. Si yo quiero llevar esto a una forma simbólica, tendría con la forma abreviada, ¿no? Planeta, pero ahora ya no tengo mi argumento nombre específico, sino tengo como argumento una variable. O sea, ese x es un planeta. Y x puede ser cualquier valor que yo quiera, ¿no es cierto? Entonces, hace rato cuando hacíamos nuestra simbolización, lo que tenemos con estas letras J, M son constantes. ¿Ya? Son constantes. ¿Por qué? Porque no van a cambiar. Júpiter siempre va a ser Júpiter, ¿no es cierto? Marte va a ser Marte. En cambio aquí, mi argumento ya no es algo específico. Entonces es una variable. Por lo tanto, voy a tener un predicado con un argumento variable, ¿no? X puede tomar cualquier valor. Bueno, aquí funcionaría igual, ¿no es cierto? Si en vez de Júpiter, digamos, esa estrellita o ese planeta o lo que sea, ese cuerpo celeste, ese cuerpo celeste es más grande que ese otro, entonces aquí ya no estoy dando un detalle específico, ¿no? De qué corresponde. Estoy hablando en términos globales. Entonces esto se transformaría en G, G de XY. G de XY. Entonces, dentro de esta lógica de predicados, la X, Y, Z, digamos que están reservados para ser variables. Y ahí las otras letras, A, B, C, D, F, G, J, M, todas esas letras van a ser constantes. Y también pueden haber predicados funcionales o predicados lógicos que mezclen tanto variables con constantes. Por ejemplo, esa señorita está sentada C y Carlos. Aquí tenemos una proposición un tanto más larga, ¿no? Entonces, para empezar, esa señorita es un argumento que va a ser variable, ¿no? Puede ser cualquier persona. Entonces, ese va a ser mi argumento X.
Luego encuentro otros argumentos como José y Carlos. José y Carlos serían constantes. ¿Por qué? Porque tengo el detalle específico de a quién me refiero, ¿no? Entonces José podría nombrarlo como J minúscula y Carlos como C minúscula, ¿no? Son constantes. Y bueno, el predicado sería sentada, ¿no? Esa es su cualidad, su propiedad de este momento, la señorita. O la relación que encuentro de este argumento con esos argumentos. Entonces, mi predicado va a ser, puedo tomar de sentada la S mayúscula, por ejemplo, ¿no? Para tomar la simbología. Entonces, mi forma simbólica sería mi predicado, S mayúscula y los argumentos. Esa señorita X, que es una variable, y J y Carlos, que son constantes. A Carlos. Le abre, por favor. Entonces, como vemos, dentro de una función lógica de predicados, puedo tener tanto con variables como constantes. Bueno, pero no todo es eso con las proposiciones y los predicados. Por ejemplo, si tenemos la siguiente proposición. X es menor a 3. Esta proposición, ahí sencilla, en este momento no podemos decir si es verdad o falso, ¿no? ¿Por qué? Porque caben posibilidades en las cuales X sí va a ser menor a 3 y hay otras posibilidades en las cuales X no va a ser menor a 3, ¿no es cierto? Va a ser mayor o igual a 3. Entonces, lo que se tiene que hacer es, se tiene que definir el dominio. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en matemáticas, se diría X es menor a 3 cuando la siguiente generalización primero. X es menor a 3. Si nosotros afirmamos para todos los X
X es menor a 3, esto es falso, ¿no? Esto es falso. ¿Por qué? Porque hay algún X que no va a ser menor a 3, por ejemplo 5. Si mi X es 5, ya no cumple esto, ¿no? En cambio, si yo digo, existe un X tal que X es menor a 3. Esto es verdad, ¿no? Esto siempre cumple que es verdad, porque es evidente, puedo demostrar, que va a existir algún X que va a ser menor que 3. Por ejemplo, el -1, todos los negativos, o el 2 o el 1, si es que hablamos de números naturales, ¿no? Si hablamos de números reales, el 2.99999 va a ser igual menor a 3. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que se ha utilizado un cuantificador. Me está diciendo que de todo el grupo de X, que es infinito, existe un subgrupo el cual va a cumplir que X va a ser menor a 3. ¿No? Diferente a este otro en el que me decía para todos los X. Entonces ahí me está incluyendo todo el grupo de X. Pero hay X que no cumplen eso. Entonces eso es falso. Cambia este otro si es verdadero, ¿no? Para cualquier caso. ¿Ya? Entonces, estos cuantificadores dentro de las proposiciones tienen también su relevancia lógica, los cuales nos van a permitir más adelante en los ejercicios poder definir y realizar operaciones con ellos, ¿no? Bueno, entonces los cuantificadores tienen la siguiente simbología. Son dos. Uno se llama universal. El cuantificador universal se representa mediante una especie de A volcada. Y al lado se representa la variable hacia la cual va a referir. Entonces, si tenemos la variable X, entonces habría un cuantificador X probablemente. O podría ser, si tenemos una variable Y, para todo Z y así, ¿no? Dependiendo de las variables que tengamos. Y el otro cuantificador es el existencial. El cual dice, como ya existe un, puede ser hay un, se tiene que darnos una idea de que es un subconjunto, ¿no? No es el todo. Y este se representa con una E volcada. Y al lado igual, la variable a la que afecta. Entonces voy a tener proposiciones, por ejemplo, que diga
Todas las personas tienen corazón. ¿Cuál es mi argumento? Las personas, ¿no? Pero es un argumento variable, puede ser cualquier persona, entonces eso es X. La cualidad, la propiedad es que tengan corazón. Entonces mi predicado es este, ¿no? Tienen corazón. Podrías representarlo con C, por ejemplo, con T de tener corazón o con C de corazón, ¿no? Se los representaremos. C mayúscula, esta es minúscula, ¿no? Ya. Ahora tengo un cuantificador, dice todas las personas, ¿no? Entonces todos, hemos dicho que se simboliza con A, y además tiene que tener alguna variable a la que afecte. En este caso va a ser a nuestra variable X. Otra forma en la que podríamos decir es todos los X que son personas tienen corazón. Bueno, y esto simbólicamente sería para todo X los X, o sea, las personas tienen corazón. El indicador, el predicado y el argumento. Dentro de nuestro predicado. El existencial. Ya, tenemos esa proposición. Existen personas que viven con un riñón. En teoría todos los más venimos al mundo con dos riñones, ¿no? Pero por alguna otra situación algunas personas solo tienen uno. Y es factible la vida. Bueno, entonces eso más o menos sabemos, ¿no? De biología y todo eso. Ya. Bueno, entonces con el existen estoy limitando, ¿no? No estoy diciendo todas las personas. Estoy diciendo hay un grupo dentro del grupo total de personas que viven con un riñón. O sea, existen X personas que viven con un riñón, ¿no es cierto? Nuevamente estoy utilizando un término variable que no especifica un dato concreto. Entonces, bueno, este es mi X. Viven con un riñón, eso va a ser mi predicado, ¿no? Podría denominarlo como B, digamos, de viven con un riñón o con R de riñón. A ver, con R mayúscula. Y bueno, el existen, hemos dicho que es la E por cada seguido de la variable a la que afecta. En estos ejemplos, en realidad, estamos viendo con una sola variable, ¿no? Podrían haber más variables. Bueno, y simbólicamente
sería, existe un X tal que ese X vive con un riñón. Cuando tenemos una constante no necesitamos cuantificarla. Por ejemplo, si digo, José tiene corazón, no necesito decir, ¿no es cierto? Todos los Josés tienen corazón. Bueno, tendría no más sentido, pero yo estoy hablando específicamente de un José. Digamos, José Alberto Méndez. José Alberto Méndez tiene corazón. No necesito utilizar cuantificador, ¿no? Uno se da cuenta que estamos hablando de alguien o de una persona individual. No estamos hablando de todos los José Alberto Méndez, aunque puede ser que haya un grupo de José Alberto Méndez. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si tuviéramos José Alberto Méndez tiene corazón, no necesitaríamos cuantificador. Solo sería el nombre del individuo. José Alberto tiene corazón. Entonces, en este caso, esto ya no sería una variable, ¿no? El argumento sería una constante, que digamos va a ser A, la constante A minúscula. Por lo tanto, su representación obviamente no va a tener cuantificador, va a ser directamente predicado y como argumento la constante. Aquí igual podemos poner, vamos a poner otro ejemplo en el que mezclemos constante con variable. El que teníamos ese dato de esa señorita está sentada. Digamos, podría decir, hay una persona sentada entre Oscar y Luis. Esa es mi proposición. Nuevamente, una persona sería un argumento X, ¿no? Y persona. Oscar y Luis serían argumentos constantes. Oscar podría, digamos, denominarlo como A y Luis como B, como O, L, digamos. Y sentada entre, ese sería mi predicado, ¿no? Voy a denominar con S, S mayúscula. Entonces, el cuantificador ahí me está diciendo existe una persona, ¿no? Una persona X sentada entre Oscar y Luis. No es todo, sino es una parte. Entonces, esto es, existe un X. Ese X está sentado entre Oscar y Luis. Entonces, mi forma simbólica sería, existe un X tal que ese X, el primer argumento, está sentado entre A y B, que son Oscar y Luis. Nuevamente estoy utilizando, esto es variable, esto es constante y esto también es constante. Y este cuantificador solo está afectando a la variable, ¿no? A la variable X. Los otros, como son constantes, no son afectados por ningún cuantificador.
¿Cómo podríamos modificar esto para que tenga dos variables? Hay una persona centrada entre Oscar y esa otra persona, por ejemplo. Hay una persona sentada entre Oscar y ese señor. Ese señor. Entonces, ese señor es igual a cualquier Y en este caso, voy a decir. Porque X ya estoy utilizando como variable para las personas que está sentada entre él y este otro señor, ¿no? Entonces, esto va a ser una variable igual. Y, variable Y. Oscar sigue siendo una constante, la constante A, y seguimos teniendo el existencial para la variable X. Pero ahora, ese señor entonces me está indicando también que existe, ¿no es cierto? Que esa variable Y tiene un cuantificador de existencia. Entonces voy a tener existe Y tal que está sentado mi variable primero X entre Oscar y ese Y. Entonces, como estas son variables, X y Y son variables, tienen un cuantificador y la constante A no tiene cuantificador, no necesita cuantificador. Bueno, ahí lo que tengo es en realidad tres proposiciones. La primera es todas las personas tienen un nombre. Entonces, bueno, personas va a ser mi X, tienen un nombre, va a ser el predicado, ¿no? Que puedo denominar, por ejemplo, N.
para esa primera parte. Todas las personas X tienen un nombre. Todos los X tienen un nombre. Y algunas personas tienen dos nombres. Ese es otro tipo de proposición. Algunas personas, esto ya no les voy a llamar X, porque en realidad no es del conjunto del total, ¿no? Es de un conjunto más pequeño. Entonces lo voy a denominar Y. Y dentro de la simbolización, como tengo el conector lógico Y, dentro de lo que es la lógica proposicional también funcionan los conectores lógicos Y, O y consecuencia, ¿no? De la comunicación. Entonces pongo Y. Algunas personas, o sea, existen algunos Y. Bueno, el predicado tiene dos nombres, es otro predicado diferente al de arriba, ¿no? El de arriba decía un nombre. Este me dice tienen dos nombres, entonces podría llamarle, por ejemplo, M. Existe M de Y. Existen personas que tienen dos nombres. Y algunas personas se llaman Josedes. Estas otras personas igual, es diferente, es otro grupo. X, Y, Z. Se llaman José. Entonces esto en realidad podría denominarlo como J. O sea, mi función es, esas personas se van a llamar José. Entonces igual, el conectivo lógico Y, existen Z personas que tienen como nombre José. Entonces, como ven, cada variable tiene su cuantificador, ¿no? Y estamos en el cuantificador universal y en los otros casos el cuantificador existencial. Esto también se puede representar ya siguiendo las leyes de la simplificación de los predicados. Al principio los cuantificadores X, existe Y, existe Z. Y dentro de paréntesis o de corchetes, la proposición, ¿no? N, X, Y, M, Y, I, J, Z. Pero aquí se hago una modificación. Todas las personas tienen un nombre y algunas personas tienen dos nombres. Y José, Luis, Alberto tiene tres nombres. Hay personas que tienen tres nombres, ¿no?
hasta 4, no sé. Bueno, pues, ya tener 20 con usted. Bueno, en nuestro ejemplo, todas las personas tienen nombre, las personas tienen nombres, y José Alberto tiene 3 nombres. Entonces, de José Luis Alberto ya no es una variable, ¿no? Entonces, es una constante, que las represento con A. Tiene 3 nombres, es otro tipo de predicado, diferente a los otros. Entonces, puedo decir, digamos, este va a ser la O, mayúscula. Si lo simbolizo, sería, cambiaría este último más. Y como hemos dicho, las constantes no necesitan ser cuantificadas. Entonces no tiene ni cuantificación universal ni existencial. Es directamente el predicado o la constante. Si lo agrupo, como allá, desaparece este existencial porque ya no existe la variable z. Y se queda esta. Es importante los signos de ocupación, porque no es lo mismo que escriba eso. Por ejemplo, si hubiera puesto para todo x existe y, bueno, al lado pongo sin corchetes, x, y, y. Ah, esto lo que me está diciendo es que esto aplica hasta acá nomás, hasta aquí. ¿Ya? A partir del operador lógico, no está dentro del rango de esto. Entonces el existencial y se estaría perdiendo. En cambio aquí, cuando está agrupado así, me está diciendo que esto está afectando todo lo que hay aquí adentro. Veamos, creo que había ejercicios por aquí.
Para poder trabajar nosotros con esta lógica, tenemos que tener fórmulas bien formadas. La relación es FBF, fórmulas bien formadas. Que dependiendo de la referencia bibliográfica que veamos, vamos a tener más o menos reglas. Entonces ahí en las diapositivas se dejan varias reglas. Son 14 reglas. A ver, más o menos vamos a ir viendo las más importantes. La regla 1 dice: cada variable predicativa seguida de una o más constantes individuales es una proposición atómica. Y ahí nos dan unos ejemplos. Vamos a ver la regla 1. Cada variable predicativa seguida de una o más constantes individuales es una proposición atómica. Ya la variable indicativa que nos dice ahí, o predicativa que nos dice ahí, en realidad es el predicado, ¿no? La función predicativa. Entonces ahí, por ejemplo, en su ejemplo 1, dice el inciso A, F de A. Ya les he dicho que en algunos casos igual no suelen poner F entre paréntesis el argumento. Ponen solamente la función o cómo se simboliza la función del predicado y inmediatamente los argumentos en minúsculas. Es lo mismo. Entonces, cada variable predicativa seguida de una o más constantes individuales es una proposición atómica. Esto es una proposición atómica, ¿no? Me dice por esas reglas. Yo tengo mi predicado y seguido tengo una variable constante. Bueno, si es constante no es variable, pero una constante. Y ahí hay otros ejemplos. Ejemplo B dice G a B. G a B. Lo mismo. Tengo un predicado y tengo dos constantes. La constante A y la constante B. ¿No? Digamos, el predicado G podría ser es más grande. A es más grande que B. A podría ser Ariel y B podría ser Baby. Ariel es más grande que Baby. Entonces, es lo que venimos diciendo. Las letras en minúscula, A, B, C, D, así, que no sean X, Y, Z, que generalmente utilizamos como variables, siempre van a ser constantes. Bueno, si esta estuviera entre paréntesis, sería G, A, B. Entonces, no se asusten si no ven paréntesis, coma, todo eso. C. En C dice, por ejemplo, H, A, B, C. Lo mismo, ¿no? Hay un predicado H y se tiene tres argumentos constantes. A, B, C. Ariel, Weimar, Carlos. Sí. Eso nos dice la regla 1. Regla 2. Cada proposición atómica afectada al menos por un operador es una proposición molecular. ¿Y qué significa eso de proposición atómica molecular? Una proposición atómica es como en lógica de proposiciones lo que conocíamos como una proposición simple. Simple. Bueno, en este caso, dentro de este ámbito de predicados, lo denominan proposición atómica, que viene de átomo, que ya no se puede dividir más. Y una proposición molecular viene de molécula, ¿no? Que eso sí se puede dividir, que es el conjunto de átomos. Entonces, eso es lo que en lógica proposicional conocíamos como una proposición opuesta. O sea, van a aparecer operadores lógicos y van a haber proposiciones simples, ¿no? Ya entonces en este ámbito vamos a utilizar proposición atómica y proposición molecular para designar a esos propiedades.
proposiciones. Bueno, entonces cada proposición atómica, dice, cada proposición simple, afectada al menos por un operador, es una proposición molecular. Entonces los operadores son los operadores lógicos que conocemos. El negativo, el i, el o, operador, i, o, implicación o doble implicación. Ahí en los ejemplos, por ejemplo, dice, inciso A, F, A y G, B. Entonces tengo mi predicado, una constante, y otro predicado con otra constante. Entonces está bien formado. El otro ejemplo, en el inciso B nos dice FA, entonces GB o HC. O HC. Tengo mi predicado F con su argumento A, que es una constante. Entonces, implicación, el predicado G con su argumento B, que es una constante, o el predicado H con su argumento C, que es otra constante, ¿no? Entonces, esta es una fórmula bien formada que tiene sus predicados y los argumentos son constantes. Hasta ahorita todavía no hemos visto con variables. Estas son constantes. Y entonces eso nos dice la regla 2. Regla 3, ¿qué nos dice? Regla 3. Cada variable predictiva seguida de una o más variables individuales es una función proposicional atómica. Nos dice prácticamente lo mismo que en la regla 1, solo que ahora nos habla de variables en vez de constantes. Entonces me dice que tengo una función predicativa seguido de una variable x. Nosotros estamos representando entre paréntesis igual, ¿no es cierto? En el segundo ejemplo nos dice nuestra función predicativa seguido de dos constantes, x y, que es igual a, si yo escribiera g de x como de y. Esa es notación nomás, cuando le ponen unos paréntesis, lo dividen por. Y un tercer caso, en el cual igual me h, x, y, z. Bueno, entonces lo diferente de esta regla 3 con la regla 1 es que aquí tenemos variables, ya no constantes. Con la regla 1 teníamos A, AB, ABC. Entonces me dice que este tipo de proposiciones atómicas están bien formuladas. La regla 4. Entonces la regla 4 seguramente igual me va a hablar de los operadores lógicos. Regla 4. Cada función proposicional atómica afectada al menos por un operador es una función proposicional molecular. Lo mismo que habíamos visto en la regla 2, solo que ahora con variables. Dice tengo f, x y y, por ejemplo. Tengo mis funciones predicativas y dentro tengo mis argumentos que son variables, ya no constantes. Entonces, y, igual. Tengo mis funciones predicativas, f, g, h, y tengo como argumentos variables, x, y, z. Veamos qué nos dice el 5. Son variables libres las variables que no son afectadas por algún cuantificador.
Aquí, por ejemplo, no tenemos cuantificador, ¿no? No tengo cuantificador, no me dice para todos los X, me dice existe un Y va igual. Todos los X, existe un Y, existe un Z. Entonces, eso significa que estas variables son libres. Esta variable y esta variable son variables libres. No están afectadas por el cuantificador. En este ejemplo, igual, las tres variables están libres. Pero a ver, yo voy a poner, por ejemplo, para todo X. En este caso, para todo X, bueno, estoy poniendo para todo Y para que se entienda. Para todo Y, si lo dejo así, todas las variables aquí son libres. ¿Por qué? Porque este Y está afectando solo aquí, ¿no? Por eso les he dicho que es importante los signos de agrupación. Si solo lo dejo así, esto solo está afectando hasta aquí. Y aquí no hay variable Y. Entonces esta variable Y está libre igual. Y como no hay cuantificador para X, no hay cuantificador para Z, esas variables también son libres. Pero si yo pongo entre corchetes, ahora sí, este cuantificador está afectando a todito lo que hay dentro de los corchetes. Entonces, para todo Y, mi Y ya no sería una variable libre. Solo serían X y Z, porque no hay un cuantificador que las afecte. Esta estaría libre y esta otra variable igual estaría libre. Y no está libre porque hay un cuantificador que la afecta. Bueno, la regla 5 me dice eso, ¿no? Sobre los cuantificadores y las variables. La regla 6. Regla 6. Son variables ligadas las variables afectadas por algún cuantificador. Ya, bueno, en este caso, la Y sería la variable ligada, porque está afectado por este cuantificador. Eso me dice la regla 6, que las variables que estén afectadas por algún cuantificador son variables ligadas. Entonces yo expresaría eso como X, todo X existe un Y. Bueno, entonces aquí X y Y serían variables ligadas, que tienen cuantificadores que lo están afectando. Y también ligada. No hay un cuantificador que afecte a Z. Entonces Z estaría es una variable libre. 7. Son fórmulas cesadas las fórmulas que no contienen variables libres. Ya, bueno, el 7 me dice una consecuencia de tener variables libres y tener variables ligadas. En el 7 lo que me dice es que tengo fórmulas cesadas cuando no tengo variables libres. Ninguno de estos ejemplos me serviría, porque en estos ejemplos hay variables libres. Entonces, pero si tengo esta forma, en este caso las tres variables son ligadas, ¿no? Porque cada una tiene un cuantificador que lo está afectando. Para este caso, en la regla 7 me dice que se llaman fórmulas cesadas, porque
todas las variables están ligadas a algún cuantificador. Eso es lo que me está diciendo. Y la regla 8 va a decir lo contrario. Este, por ejemplo, cumple la regla 8. La regla 8 me da la definición de lo que son fórmulas abiertas. Las fórmulas abiertas me dicen que hay variables libres, por lo menos una variable libre. En este caso tengo una variable libre, ¿no? Entonces esta fórmula es abierta por la regla 8. Esta otra igual sería abierta, ¿no? Porque tiene dos libres y una ligada. Entonces también se cumpliría la regla 8. Ya que es el 9. Si cuantificamos las variables libres de una función proposicional, obtenemos una proposición. Sea mi función proposicional f, mi argumento x. Y es en realidad lo que vamos a hacer, por ejemplo, para resolver los ejercicios. Esto es una función proposicional. Igual que las funciones matemáticas, f de x. Podríamos tener más argumentos, ¿no? F de x, y así. La regla 9 me dice que esta función, si lo cuantifico, o sea, que si acaso le pongo un cuantificador, la regla 10. La regla 10 me plantea algo similar. Dice que si tengo una función proposicional, las voy a cambiar de letra. G, digamos, G de Z. Es mi predicado, mi argumento es una variable. Eso es una función proposicional. Si esa función proposicional cambio la variable Z por un argumento que sea constante, lo voy a convertir en una proporción, una proposición. Entonces, G de A, por ejemplo. Z cambio por una constante. Z, digamos, era personas. A, digamos, es Juan. Entonces, la variable le estoy cambiando por una constante. Esto también es una proposición. O sea, son similares, ¿no? Solo que en este caso es con el cuantificador. En este caso es con una constante.
El 11 nos da una definición de lo que es monádica. Una proposición monádica. Y nos dice que una proposición monádica es cuando tenemos alguna fórmula con una sola variable. ¿Ya? Por ejemplo, x, x. Solo tengo una variable, ¿no? Entonces, por eso se denomina monádica. La forma podría ser y, entonces h de y igual punto. Solo tengo una variable. Solo una variable con la forma. Entonces, la regla 12 nos define lo que es una fórmula poliádica. Poli viene de mucho, ¿no? Uno viene de uno. Poli viene de. Entonces, eso nos da la idea de que aquí lo que vamos a tener fórmulas con varias variables. X, Y, Z, todo eso. Entonces, voy a tener, por ejemplo, existe un X, existe un Y, al que tengo un predicado con los dos argumentos, X, Y. La forma puede ser para todo X, existe un Y, existe un Z. X implica E de Y y H de Z. Entonces aquí ya tengo tres variables, con lo cual esto es una fórmula poliádica. Ya la regla 13 dice, en la lógica de predicados de primer orden, eso es algo que ahorita tampoco hemos tomado. O sea, dentro de lo que significan los predicados, hay lógica de predicados de primer orden y de segundo orden. Ya nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos viendo es predicados de primer orden. Es decir, los cuantificadores solo afectan a variables individuales. Ya como en todos los ejemplos que hemos ido viendo. En los predicados de segunda orden, los cuantificadores afectan también a los predicados, o a las funciones predicativas. Ya, pero no vamos a ver ese, solo vamos a ver la de primer orden. Entonces la regla 3 hace referencia a eso, ¿no? Que todos los cuantificadores que estamos viendo van a afectar a las variables
individuales. O sea, de otra forma podríamos expresar esto, por ejemplo, entre paréntesis, entre paréntesis, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el cuantificador afecta solo a la variable que esté expuesta en alguna fórmula, ¿no? La regla 13, entonces expresa ello. La última regla que tenemos ahí. En la lógica de predicados de segundo orden se cuantifican también las variables predicativas. Lo que les decía, ¿no? Pero en general no vamos a llegar a ver esa lógica, pero digamos una forma general es que el cuantificador en ese caso también afecta a los predicados. Por ejemplo, si yo tengo esa forma, podría ser que mi cuantificador afecte al predicado f. Y para la variable x tendría otro cuantificador y para y podría tener igual para los otros predicados, ¿no? Existe sí, la fórmula posterior. Pero esta es una lógica de predicados de segundo orden. Tenemos una regla de equivalencia de los cuantificadores, las superposiciones. Ya, esta regla de equivalencia se llama el cambio de cuantificadores. Vamos a expresarlo como IC, el cambio de cuantificadores. Nos dice que si tenemos una fórmula para todo x, la variable x es equivalente a negar el cuantificador existencial de cx y negar el predicado de cx. La negación, por si acaso, de todo esto. Esta negación de todo esto. Entonces, esto es una equivalencia, ¿no? Como en el caso de cuando hemos hecho inferencia o demostración con lógica proposicional,
proposicional, dependiendo de si nos interesa, podríamos esto convertir a esta forma, ¿no? O de esta forma a esta forma para poder utilizar y simplificar. Bueno, pero hay tres más. La segunda, que me dice, si tengo existencial de x de f de x, eso equivale a mismo, solo que al revés. Negar universal de la función predicativa. Entonces se niega el cuantificador, pero el cuantificador cambia, ¿no? Existencial a universal. Y se niega la función predicativa. La forma C. Si tengo para todo x de una función predicativa negada, voy a tener la negación, cambia la función universal por la función existencial negado. Como este ya está negado, la función x, negación con negación, eso se desaparece, ¿no? Es como si se eliminara la negación. Entonces, este lado queda f, es la función predicativa. Para el caso de igual, si tengo una existencial de una negación, esto equivale a negar, cambia el cuantificador, y como tengo negativo con negativo, eso va a desaparecer. X. Entonces, dependiendo de mi conveniencia, puedo cualquiera de estas reglas aplicar dentro de las proposiciones y los ejercicios, ¿no? Normalización de proposiciones categóricas. Ya, tenemos cuatro formas de proposiciones categóricas. La primera es la proposición universal afirmativa. Ya, ¿en qué consiste esto? Como su nombre dice, proposición universal. Entonces significa que voy a utilizar el cuantificador universal, que es el para todo, ¿no? Para todo x. Y su forma básica es, tengo una función de x, implica una función de x. ¿Quieren?
Entonces, la primera forma de la proposición universal afirmativa, para todo X, voy a tener un antecedente, un predicado, variable X, y eso va a implicar un consecuente, ¿no? Un otro predicado de esa variable de X. Proposición universal negativa. Voy a tener para todo X, que voy a tener la función predicativa X, y como consecuente voy a tener la negación de alguna otra función predicativa de X. Entonces, claramente notamos la diferencia, ¿no?, entre el afirmativo y el positivo universal. El afirmativo tiene su antecedente y su consecuente va a ser la afirmación de otra función predicativa de X. En cambio, en el negativo tenemos un antecedente y el consecuente va a ser la negación de alguna función predicativa de X. Bueno, y con el cuantificador existencial, posición particular o existencial afirmativa. En este caso va a ser la aplicación de existe un X al que tenemos alguna función predicativa de X y función de X, la conjunción, ¿no? Y, y es 4. Y la proposición existencial negativa en que tenemos existe un X, tenemos alguna función predicativa y la negación de otra función predicativa. Dense cuenta de algo importante. La 1, 2, por ejemplo, con las universales, tenemos la forma por todo X y digamos tenemos P de X, implicación Q de X. Entonces, el cuantificador universal generalmente siempre es una implicación, es un antecedente consecuente, eso cumple para todo X. En cambio, en los existenciales no utilizamos implicaciones, sino se utiliza la conjunción. Eso es importante.
Ya va a ser las 8, uno divirtiéndose ellas. Bueno, con todo lo que hoy día hemos tomado de teoría, mañana entonces vamos a hacer en prácticas. ¿Ya? Tienen preparaditos un poco de más rentas, diapositivas o material, porque les dejo igual en referencias al principio del tema, igual les dejo, ¿no? Algunos hay vivos y todo. Pueden lanzar referencia y leer un poco. Y en YouTube hay un montón de videos donde les van a explicar de diferentes formas. Entonces nunca está de más, digamos, que vean un poquito más para que puedan después no tener problemas para realizar los ejercicios o los exámenes. ¿Me lo hacen una lista, por favor? En una hojita. Y vayan pasando. Hay otro favor que quería pedirles. Desde mañana, ¿será que podemos empezar la clase a las 7? ¿Están de acuerdo o alguien tiene algún problema? Estaría bien, de 7 a 9 pasamos. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema, no hay problema. Si están de acuerdo, entonces, ya entonces desde mañana entraríamos a las 7, ¿ya? De 7 a 9.